Vamos a concluir el programa, amigos, con Álvaro Urtecho e Iván Uriarte, dos poetas con los cuales abordaremos los libros de Álvaro: Cuadernos de la Provincia, Esplendor de Caín y Cantata Estupefacta. Poesía nicaragüense en Así es Nicaragua. Vamos a concluir el programa, amigos, con Álvaro Urtecho e Iván Uriarte, dos poetas nicaragüenses que vamos a dialogar acerca de la Cantata Estupefacta, Esplendor de Caín y Cuadernos de la Provincia, libros de Álvaro Urtecho. Quiero iniciar con Iván Uriarte, preguntándole acerca de la diferencia que hay entre el primer libro de Álvaro, Cantata Estupefacta, el segundo, Esplendor de Caín, con su más reciente publicación, Cuadernos de la Provincia. Bueno, en Cantata Estupefacta predomina el poema del mismo nombre, donde realmente hay una búsqueda, una presencia de la muerte que precisamente en el segundo poemario, Esplendor de Caín, logra su máxima altura, logra todas sus posibilidades, porque precisamente alrededor del mito del primer crimen de la humanidad, ¿verdad? Álvaro Urtecho teje casi subconscientemente con un inconsciente poético, es decir, llega a abigarrar todo su poemario, tal como yo lo he mostrado en mi trabajo que se llama Esplendor de Caín, entre el instante poético y el instante metafísico. Demuestro de qué manera hay una estructura poética que subyace en Esplendor de Caín extraordinaria, que es precisamente la presencia de la muerte desde el primer crimen cometido, ¿verdad? Precisamente por Caín, que es el fundador del mito de la muerte. Entonces Álvaro ha logrado todas sus luces, todos sus esplendores, todas sus posibilidades verbales, ¿verdad? Todas sus posibilidades verbales en este poemario que me parece que es lo más logrado de él. Ahora bien, Cuaderno de la Provincia es un poemario, en cierto modo, un volver a las cosas cotidianas, un volver a la infancia, un volver al lugar de nacimiento, un volver, ¿verdad?, a la provincia, porque todos en Nicaragua no somos poetas capitalinos, por lo general somos poetas de provincia, y entonces Álvaro, sin darle la espalda a Managua, porque ha vivido en Managua, vuelve arriba, la recrea y utiliza un lenguaje más llano, un lenguaje más sencillo, más directo, en el cual precisamente cifra tal vez el éxito que posiblemente tenga el libro. Es un libro más sencillo, pero sin lugar a dudas es un libro que no está desvinculado con sus dos obras anteriores, Cantata Estupefacta y Esplendor de Caín. Quiero preguntarle ahora al poeta Urtecho, antes de indagar un poco sobre Cuadernos de la Provincia, sobre su ubicación dentro de la poesía nicaragüense, cómo usted se ubica, y también una curiosidad que tengo alrededor de sus escritos poéticos, donde hay bastante influencia filosófica y también musical, una poesía musical, tiene música, salta a la vista y al oído cuando se lee su poesía, la música. Sí, sobre la primera pregunta, ¿verdad?, te hablaré de que me ubico dentro de una poesía que tiende más, o sea, estoy más dentro de las vertientes que podríamos llamar interioristas de la literatura nicaragüense, que no son las que han predominado, pues, desde el punto de vista de o sea, de la importancia social de la literatura, ¿verdad? Sí. O sea, más ha predominado la corriente que llaman exteriorista, que es la corriente de la poesía política, social, o sea, escrita con un lenguaje coloquial, llano, directo, denunciando, ¿verdad?, las cosas de la historia y de la vida política nacional. O sea, mi poesía más bien ha estado orientada hacia una dimensión metafísica, o sea, existencial, fundamentalmente lírica, pues, o sea, podría decir, pues, para hablarte ya en términos más concretos, podría decirte que más bien provengo de la vertiente existencial
de Rubén Darío, ¿verdad? Con la segunda pregunta que me hiciste, ¿verdad? Sobre que si hay influencias de la filosofía, ¿verdad? Y de la música, pues yo te diría que sí, ¿verdad? Fundamentalmente de la filosofía existencialista, ¿eh? De la filosofía fenomenológica, ¿verdad? Que viene desde Nietzsche, ¿verdad? Y llega hasta los existencialistas franceses como Sartre, ¿verdad? Y de los alemanes como Heidegger. O sea, es una influencia que está presente, o sea, dentro de mi poesía. O sea, se podría decir, o sea, una poesía, o sea, que es una poesía con temas filosóficos, aunque no necesariamente yo escribo sobre, o sea, no necesariamente mi poesía brota de las ideas filosóficas, o sea, brota fundamentalmente del sentimiento, de la vivencia de la vivencia de lo cotidiano, de la vivencia de la temporalidad, pues, o sea, la experiencia del hombre ubicado en una situación concreta, temporal. O sea, mi poesía tiene muchas características musicales, ¿verdad? O sea, hay una estructura musical dentro de mi poema, ¿verdad? Esto creo que me viene de mi intensa lectura de Darío, ¿verdad? Que he practicado desde mi adolescencia, ¿verdad? O sea, esa música de Darío, o sea, y de los poetas modernistas, ¿verdad? Creo que está presente en mi poesía. Por eso, incluso hay algún crítico que me dijo por ahí que yo no era, o sea, que yo no llegaba ni siquiera a ser vanguardista, pues, o sea, porque que estaba ubicado dentro del romanticismo, o sea, y del modernismo, cosa que no me avergüenza para nada, pues, porque yo no creo que un poeta tenga que ser necesariamente de vanguardia, ¿ves? De cantata estupefacta, tercetos providenciales. Cierta mañana encontré que los árboles se elevaban al cielo en feraz impulso, oscuras lanzas desertoras ante estos ojos húmedos, detenidos. Pensé en la vida y su turgencia, su solícito velo ruboroso. Grande era la visión, la fuerza, grande la verdad que en algún lugar irrumpía entre el hondo silencio del hombre y su fugaz morada. La mañana fresquísima, la estación estallando con toda su locura, el joven pecho temblando de alegría y los árboles furiosos como ijares del ser. Cuántas veces no sentí abandonada esta tierra y volví ligero la cabeza, al igual que un ave de su vuelo no ve más que el destello. Mira, entonces para mejor comprender esta cuestión referencial, ¿verdad? Que hace que vaya de una poesía filosófica a una poesía, podríamos decir, más cercana al exteriorismo, voy a tratar de clarificarlo precisamente en la introducción que he hecho al Cuaderno de la Provincia. Cuaderno de la Provincia es el tercer poemario de Álvaro Urtecho, y aunque no difiere ni desentona con su obra poética anterior, Cantata estupefacta 1986, Esplendor de Caín 1994, es su clara intención referencial, anunciada ya desde el título mismo, Cuaderno de la Provincia, lo que nos aproxima y diferencia este poemario de los anteriores. O sea que aquí es la función referencial lo que realmente hace que Cuaderno de la Provincia sea distinto de Esplendor de Caín y de Cantata estupefacta, porque el paisaje y los personajes son más claros en Cuaderno de la Provincia, ¿verdad? Son más fotográficos, son más perceptibles que el lirismo dramático, ¿verdad?, que plantea el lenguaje de Esplendor de Caín y Cantata estupefacta. Entonces continúo para que sea más claro. Ahora bien, si la cantata estupefacta es el confrontamiento de la muerte con todos sus atuendos, es también a la vez el deslumbramiento del provinciano con la cultura y ciudades europeas. Claro, un provinciano que se deslumbra con la cultura europea. Algo más, la provincia misma como imagen perdida en Europa, ¿verdad? Esplendor de Caín, por otra parte, viene a ser la culminación y perfeccionamiento de la cantata. O sea, el descubrimiento e instauración de la muerte como mito fundador, como primer imagen atávica del mundo. Capricho español. Una caída de hojas me recordó a Aranjuez y me vi de repente en el otoño de España y sentí los colores crepitando, amarillos, dorados, pardos, ocres, hojas cayendo interminablemente, cubriendo por completo la alameda, deslizándose en las estatuas de ojos y dedos carcomidos.
el palacio frío, herrumbroso, la plaza de armas, las pesadas verjas cenicientas, las oquedades con olor a muerte, la guitarra, el sabor del vino como sangre caliente. Cierto, la luz de esos días aún me llega, me acaricia y me ama, me conmueve y consuela. Se detiene y resguarda, se acomoda en el pecho y permanece, brasa, gozo, vicio o candelabro, felizmente en el poema. El poeta Álvaro Urtecho ha publicado en revistas y en periódicos ensayos, juicios críticos, investigaciones. Ha tenido una producción abundante en estos últimos meses. Quisiera preguntarle, ¿tiene algún trabajo pendiente? ¿Está trabajando en algún libro especialmente? Estoy trabajando, en un libro que vengo escribiendo desde hace años, ¿verdad? Sobre la poesía nicaragüense. Es un conjunto de ensayos críticos, de investigaciones sobre los más importantes poetas de la literatura nicaragüense, desde Rubén Darío hasta la última generación. Y intento hacer una cosa panorámica, aunque no sea necesaria, aunque no es un panorama de la literatura nicaragüense, sino más bien un conjunto de ensayos, pero va en orden cronológico, ¿verdad? Desde Darío, precisamente el primer ensayo se titula Ética y Estética de Azul, ¿verdad? Que escribí, es un trabajo que escribí en 1988 con motivo del centenario de la publicación de Azul, y pasando por Lino Argüello, Alfonso Cortés, Salomón de la Selva, los vanguardistas, ¿verdad? Los grandes de la generación del 40, Ernesto Cardenal, Mejía Sánchez, Carlos Martínez Rivas, los que le siguen a esa generación, y luego, que sería una tercera parte del libro, los poetas de la generación del 60, del 70 y del 80. O sea, va a ser un libro bastante, digamos, con muchos ensayos, pues, y que abarca un territorio largo, ¿ves? Este libro probablemente me lo publicará este año la Fundación Internacional Rubén Darío. Poeta, en 1987 usted publicó Cantata Estupefacta. ¿Qué trataba de ahondarnos en ese momento? ¿Cómo es que el poeta Uriarte dice que Esplendor de Caín viene siendo como el remate, como el adorno, como la culminación de Cantata Estupefacta? Sí. Bueno, sí, yo creo que es cierto lo que dice Iván, que es como una culminación, ¿verdad? Aunque no te puedo decir que yo me haya liberado de ese acento trágico, dramático que hay en la cantata, ¿verdad? La cantata estupefacta, concretamente el poema largo, porque se titula Cantata Estupefacta, es producto de una visión trágica del mundo urbano, o sea, de la gran urbe moderna. Pues fue producto de mi estancia en Europa. Calles de la infancia recobrada, calles en donde la siesta se empantana en un ensueño de polvo y acerrín, tedio, betún, chatarra, telarañas colgando en los aleros, puertas que van a corredores de baldosas oscuras, patio de naturaleza ajada con anciana y pozo al fondo y una flor cernida en el cerco de piñuelas, tejados deslizando la música, hondón, herida en el alma, campanas de la infamia, carretones y perros estirados como bostezos. Poeta, ¿cómo usted considera, ya para finalizar este diálogo entre Iván Uriarte, usted y yo, la situación de la poesía actualmente en Nicaragua a nivel interno, ya que a nivel externo, pues, opiniones de Pablo Antonio Cuadra y de otros poetas hablan de que está decaída a nivel de promoverse, de expandirse? Pero ¿cómo usted la ve? Yo creo que la poesía nicaragüense siempre, siempre se están escribiendo cosas buenas. Lo que pasa es que no hay suficiente promoción, pues, porque los más famosos, pues, los grandes, lo que podríamos llamar las vacas sagradas, pues, son los que acaparan todas las publicaciones, pues, y la atención crítica también, ¿verdad? Necesitamos que la crítica, que los intelectuales que manejan, pues, que manejan teorías literarias, que manejan la crítica, se aproximen más a la obra de los jóvenes creadores
que establezcan diálogo con ellos y que escriban sobre los nuevos valores. O sea, que hay un miedo a escribir sobre los nuevos valores. O sea, yo conozco pues profesores, conozco maestros, profesores de la universidad que vienen escribiendo solamente sobre Darío, porque tienen miedo de arriesgar juicios propios, tienen miedo de arriesgar juicios sobre los nuevos valores. Incluso ya no digamos sobre los nuevos valores de ahorita, pues de los 90, sino que ni siquiera se atreven a escribir sobre un valor, digamos, de los años 60, porque no sé, como que les da miedo opinar a la gente de Nicaragua. O sea, veo entre los intelectuales de Nicaragua, entre los que manejan también la crítica y los que pueden escribir, que, o sea, una cosa pues de que se encierran solamente, de que escriben solamente sobre lo que ya está establecido, o sea, sobre lo que ya está establecido oficialmente, pues sobre Darío, Salomón de la Selva, lo que ya está bendecido por la crítica y por el pasado. Yo siempre me he referido pues, a que necesitamos que exista en Nicaragua, o sea, una crítica permanente de obra. Solo así puede valorarse la producción, la ingente producción poética que ha existido en este país desde los años 50 para acá. Pienso que la tradición nicaragüense, la tradición de la poesía nicaragüense se caracteriza por su gran universalidad y su gran pluralidad estética. Es cierto pues que en la pasada revolución sandinista hubo un intento pues de crear, o sea, una sola escuela con un solo estilo, con una sola estética, ¿verdad? Pero pues, o sea, lo que ha predominado siempre dichosamente, ¿verdad? O sea, ha sido el pluralismo estético, ¿verdad? Que lo que caracteriza pues a esa gran tradición, o sea, a esa verdadera tradición poética nicaragüense que comienza Rubén Darío, que precisamente es el poeta más universal y más pluralista de todos. Bendición. ¿Y qué podemos decir de la lluvia que regocijada lame los cristales de tu cuarto? Ahora que la noche nos interna más y más entre las vértebras y un solo gemido apaga finalmente las palabras en la penumbra insólita del gozo. Ahora que mis manos, ya calmadas, van bordeando lentamente las tuyas hasta casi asirlas. Ahora que el corazón se calla agradecido y los cuerpos yacen uno junto al otro sin apenas notarlo, con los ojos muy abiertos hacia arriba, ¿qué podemos pedirle al cielo sino la persistencia de esta lluvia que afuera cae sorda, voraz, empecinada? Agradecemos a los poetas Iván Uriarte y Álvaro Urtecho por haber compartido con nosotros este espacio en Así es Nicaragua. Álvaro Urtecho e Iván Uriarte nos hablaron de Cantante Estupefacta, Esplendor de Caín y Cuadernos de la Provincia, libros de Álvaro Urtecho, poeta ribense. Espérenos la próxima semana, a esta misma hora, donde presentaremos un especial sobre la danza, con el director del Ballet Folclórico Nicaragüense, Ronald Abud Vivas. Espérenos la próxima semana a través de su programa y por el Canal 6, su canal amigo, donde presentaremos este especial sobre la danza folclórica nicaragüense. Hasta entonces, queridos amigos.